Acabo de terminar de ver la última Minecraft Live de septiembre de 2025 y en el video de hoy te voy a traer el resumen de todas las novedades y todo lo que dijeron en esta transmisión. Empezamos la Minecraft Live obviamente con el logo de Mojang y un breve mensaje que dice que todo lo mostrado aquí está sujeto a cambios ya que está en proceso. Entonces hay que tomar con pinzas bastantes cosas que se van a anunciar en esta transmisión, además de todo lo nuevo que puedan añadir y no se ha visto. Como primera cosa que vemos al entrar es obviamente las nuevas Vibrant Visuals que se implementaron en Minecraft Bedrock hace ya un tiempo y que se está trabajando para que se implementen en Java. Eso es curioso ya que Mojang quiere que esta sea la prioridad del juego y cómo quieren que se vea actualmente, ya que te viene por defecto al crear un nuevo mundo en Bedrock Edition. Sin embargo, todavía puedes usar la versión normal desactivando estos en los ajustes del juego. Pero es curioso ver cómo Mojang ahora quiere que usemos esto siempre, ya que los trailers han cambiado y tienen estas visuales en las animaciones como la que podemos ver al empezar la transmisión. Tenemos esta pequeña intro animada de unas construcciones, animales caminando y se ve todo con las nuevas Vibrant Visuals. Terminando esta intro, tenemos ya las oficinas de Mojang donde Jeff nos da la bienvenida para esta presentación. También además nos dice cómo le gustó mucho la reciente salida de la película y su paso por la alfombra roja. Nos cuenta cómo fue la experiencia y nos agradece a todos por haber visto la película. Agradece también a la comunidad ya que además de jugar el modo survival y creativo, también está apoyando bastante a la creación de mods y implementaciones al juego, ya que está bastante agradecido con la comunidad de que no simplemente jueguen como base, sino que también hagan sus propias experiencias, ya que Minecraft es eso, jugar a tu manera. También menciona un poco de cómo toman ideas de la comunidad, ya sea sugerencias o escuchando las propias voces de las personas que quieren que añadan al juego. Voy a mencionar un poco por encima los Vibrant Visuals que quieren que sea el Minecraft por defecto actualmente. También a método de broma hacen un pequeño video tutorial para los nuevos jugadores de Minecraft que no saben cómo es el mundo que tienen en adelante por explorar. Entonces, ponen ese pequeño tutorial, pero al final mencionan que Minecraft se juega a tu manera, que si quieres saber una guía de supervivencia hay bastantes en internet, ya que la comunidad se ha encargado de ampliar todos estos contenidos. Pero es más importante explorar tu creatividad y enterarte de todo lo nuevo por tu cuenta. Algo curioso por rescatar en esta parte es la pequeña frase que dice recording pause. No sé si eso sea simplemente un chiste al modo de que está grabando un tutorial y simplemente aparece el recording pauses, pero me recuerda bastante al replay mode que usan muchas personas para hacer cinemáticas y grabar, ya que aparece el que está grabando la partida, pero directamente desde el juego. No creo que sea nada relevante, pero me parece curioso mencionarlo. Y terminan este pequeño video con lo que ya mencioné de la comunidad crea todo, entonces con la ayuda de esta misma puedes ayudar a nuevos jugadores. Seguido de esto se nos muestra una breve escena que se van a repetir bastante a través de la transmisión, que es el cómo es el día a día de los trabajadores de Mojang. Obviamente a modo de chiste, haciendo por ejemplo ruidos de aldeanos y algunos sonidos dentro del juego. Ahora podemos ver a Agnes, la directora principal de Minecraft y encargada de muchas presentaciones de Mojang, hablando sobre lo que se aproxima en esta live, hablando de la última actualización que se está trabajando, que ya podemos ver en snapshots, además de la siguiente drop que vendrá dentro de poco. Menciono un poco sobre el cómo cambiar el sistema de actualizaciones a drops. Ha ayudado bastante a la eficiencia del equipo, por lo que se vienen actualizaciones más seguidas. Y ahora sí, habla bastante sobre la última actualización, la era del cobre. Ya vimos en varios snapshots de Java y previews de Bedrock el cómo se añadió al nuevo golem de cobre, las armaduras y herramientas de cobre, además de el estante, que es un bloque decorativo para nuestros ítems, pero mucha gente está ocupando para estructuras bastante ingeniosas. Seguido de esto vemos a varios trabajadores de Mojang hablando y expresando sus ideas y opiniones sobre la actualización, mencionando bastantes características del nuevo golem de cobre y cómo fueron creados sus sonidos o cómo se hicieron sus animaciones para que sea más expresivo. Siendo estas las únicas adiciones de esta drop, bastante simple pero muy importante y bastante interesante también del cómo usan el cobre, un material que estaba bastante desperdiciado para los nuevos jugadores, ya que parece una evolución que se centra después de la piedra y antes del hierro. Ser un material que abunda bastante en las cuevas, será fácil equiparse para nuevos jugadores.
Después de una pequeña broma de cómo el Copper Golem sería el nuevo mob más tierno del juego y corrigiéndose entre los desarrolladores diciendo que sería el Happy Gas, viene una pequeña canción bastante linda sobre el Happy Gas y las acciones que tiene en esta versión, de cómo son sus mecánicas, el poder volar, viajar, transportar ítems o incluso mobs, y bastante linda esta secuencia, la verdad. Después de esto sigue una pequeña parte en la que se enfoca nuevamente en la comunidad y hablan de tres personas, tres casos bastante interesantes del cómo uno de ellos agarró Minecraft para acercarse a sus amigos, que no pierdan el contacto, otro de cómo toma inspiración para muy buenas obras de arte y de cómo una señora mayor se metió a Minecraft y adquirió una bastante comunidad en sus streams. Muy lindo, la verdad. Esta parte, enfocándose en estas tres personas, considero que hay muchas personas en el mundo que tienen casos similares, pero mencionarlos a todos sería imposible. Y esos tres casos representan bastante bien el cómo es la comunidad de grandiosa de este juego. Después de este momento hay un pequeño trailer revelación del próximo DLC para la Marketplace de Minecraft Bedrock, que es una colaboración con Dragon Ball. Muy interesante, ya veremos de qué se trata más adelante, pero solo tenemos un pequeño anuncio. Después de otra graciosa escena de cómo es la rutina en Mojang Studios, vuelve Agnes ahora sí a presentarnos la nueva drop. Y esta nueva actualización lo que vendrá es un nuevo mob, un Nautilus. Ya tenemos el ítem del caparazón de Nautilus en el juego, pues ahora con el nuevo mob tenemos una justificación de cómo conseguirlo. Quiero pensar que al eliminarlo será así. Pero lo más interesante de este mob no es tener que cazarlo, sino adiestrarlo con peces globo para que sea nuestra mascota y nuestro medio de transporte subacuático. Ya tenemos conducción por la tierra, que serían las vagonetas, los caballos y entre otros, por el cielo con el Happy Gas o las elitras una vez pasado el juego, y por encima del mar con los botes. Pero nunca habíamos tenido un método de transporte acuático y este Nautilus será la adición de ello. Una mecánica bastante curiosa sobre el nuevo Nautilus es que montado sobre él no perderás oxígeno. Por ende, podrás respirar bajo el agua el tiempo indefinido hasta que te bajes de este mob. Teniendo esto bastante sentido, ya que el caparazón de Nautilus junto al corazón del mar sirve para crear el canalizador, el cual nos permite respirar bajo el agua. Y dado a que el pez de globo sirve también para las pociones de respiración acuática, tiene bastante sentido que al dárselo de comer al Nautilus obtenga esta habilidad de respirar bajo el agua, que se nos comparte al montarla, siendo esto muy buena ayuda para construcciones acuáticas y exploración submarina. Además de esto, si vas a la superficie montado encima del Nautilus, darás un pequeño brinco como si fuera un delfín. También se menciona que este Nautilus tendrá de implementación una nueva armadura para que pueda ser usada por él. Ya tenemos la de oro, la de diamante y entre otras. Lo que no me dejó claro es si se va a encontrar en estructuras o será crafteable. Eso se verá más adelante conforme vayan saliendo las snapshots. Además de este se menciona que también se añadirá el Zombie Nautilus, que será hostil para los jugadores y que tiene la pequeña probabilidad de aparecer con un ahogado encima, que puede tener tridente o no. Este nuevo mob hostil tiene una tonalidad más verde, viendo la apariencia del zombie que se nota más podrido y se encontrará en las profundidades del océano. Además se menciona que se añadirá un nuevo crafteo para un nuevo ítem. Esto puede que sea lo más interesante de la versión, una nueva arma, siendo de esta la lanza. Se pueda craftear con diferentes tipos de lingotes, una lanza para el PvP. Esta nueva lanza tiene dos modos de ataque, siendo el primero un golpe normal, el cual tendrá bastante knockback y te empujará muy lejos, y el otro es la embestida o el daño cargado, el cual prepara la lanza y dependiendo a tu velocidad y recorrido hará más daño, siendo capaz de one-shotear a un jugador o entidad, siendo esta un arma bastante importante para el movimiento y ataque encima de alguna montura, ya sean de los caballos, camellos, burros, etc. Otra mecánica interesante de esta lanza es que cuando hagas el daño cargado y le golpees a un jugador que vaya encima de algún mob, lo podrás tumbar, ya sea del caballo en el que vaya tu oponente. Algo más, este daño cargado no hace el knockback, solo es capaz de tirar de la montura al jugador, pero al ser un arma bastante pesada no podrás mantenerla mucho rato cargada, tendrás que usarla rápidamente y esperarte a volver a bajarla. Seguido de eso también mencionan la primera aparición del caballo zombie en Survival,
siendo este montado por un jinete, un zombie con una lanza. Esto es bastante curioso porque el caballo zombie ha estado dentro del juego desde hace muchos años y por primera vez será capaz de aparecer en Survival de manera naturalmente. Esto siendo acompañado de un zombie con lanza, siendo un enemigo bastante fuerte. Además de que el zombie normal tiene una pequeña probabilidad de aparecer con lanza naturalmente. Y ya para terminar se nos da un breve resumen de lo que vimos en esta actualización, de lo que se añadirá, y se nos da la fecha de la actualización de la era del cobre, que será en unas semanitas, el 30 de septiembre, y se revela el nombre de la nueva versión acuática, que será Monturas del Caos, Monks of Mayhem, que estará en desarrollo y todavía no hay fecha prevista para su lanzamiento, pero que dentro de poco ya se verán las preview de Bedrock y las snapshots de Java. Y bueno, de esta manera terminamos esta presentación de la Minecraft Live. Espero que les haya gustado este breve resumen. Y si es así, recuerden darle like y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.